Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Problemas técnicos. Sepan disculpar. Pero ya estamos aquí, listas para comenzar. Mientras tanto, se van sumando. Yo les voy a ir contando un poco de quién soy. Y mientras tanto también voy a ir gestionando ya para que se calmen, porque nos demoramos. Teníamos que haber empezado sobre justa en el momento que habíamos indicado, pero bueno, problemas técnicos. Mi nombre es Claudina Rucone y soy de Tucumán y fui invitada por Colibrí Revista para realizar este Conectades del día de hoy. Mientras se van conectando voy a ir saludando o intentando saludar, pero ténganme paciencia, mucho dispositivo para un solo día, una sola cuerpa. Em, este Conectades es el número 21. Y esta es la sección de entrevistas que realizamos en cuarentena para hacerle frente a este contexto social mundial que nos distancia y aísla y así mantenernos con un pensamiento activo. Esta semana estamos a una semana del lanzamiento de la preventa del libro del Archivo de la Memoria Trans, para lo cual invitamos a su fundadora a charlar en nuestro piso virtual de televisión. Me gusta creer que yo tengo un piso virtual de televisión y que este es mi programa de televisión y bueno, yo hoy estoy para Colibrí transmitiendo. Bueno, para voy a ir presentándola. Ella es María Belén Correa, es activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, fundadora del Archivo de la Memoria Trans, que reúne relatos, fotografías, materiales audiovisuales, objetos, recuerdos de la historia de lucha, resistencia y supervivencia de las compañeras trans. El archivo cuenta con más de 6.000 piezas desde el siglo XX hasta la década del 90 y en el 2017 se realizó la primera exposición llamada Esta se fue, a esta la mataron, esta se murió, en el Centro Cultural Haroldo Conti. Y recorrió más de un museo alrededor del mundo, como el Museo Reina Sofía de Madrid, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito y más. Y ahí estoy viendo que ya está conectada. Ya le vamos a dar el pase, pero quiero terminar de presentarla. La noticia más reciente es el lanzamiento de su libro, Acompañades, de la editorial Chaco. Se trata de una recopilación de 333 páginas de fotografías, recuerdos y registros y memorias. La colección sigue aumentando gracias a las donaciones de material aportada por las sobrevivientes y familiares y amigues de las personas quienes fueron sus propietarias. Yo voy a darle el pase. ¡Ay, qué emoción! Conectando, les quiero dar la bienvenida también. Y como el público se renueva, recordarles que mi nombre es Claudina. ¡Ay, Ahí está. Holly! Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, María Bien, Belén? ahí estamos. ¿Se me escucha bien? Bienvenida. Perfectamente. Vale. Antes que nada, quiero agradecerte principalmente por la espera, pero No, todo bien. vivo en Tucumán. No, Vivo en Tucumán, la tecnología acá lo no sé. llega muy bien. No, acá yo tengo el drama que acá son las 11:30 de la noche ya. O sea, once y Ay, cuarto. Son 11:30, 11:15 de la noche. Vos viste que sí. arreglarse a esta hora no da. Muchas gracias No, muchas todo gracias bien. por tu No, tiempo, todo y bien. muchas gracias por la paciencia y bueno, y por todo lo que vas a Todo compartir. Te bien. vamos a Bueno, preguntar todo lo que empecemos. podamos. Sí, por A ver, supuesto. lo del lanzamiento del libro, gracias a Editorial Chaco, fueron 3 años de trabajo para poder hacer este libro. El libro cuenta con las primeras 18 acervos que entraron a la colección, o sea que documentaría los primeros años de trabajo del archivo. Cuenta con textos originales que no fueron escritos para el libro, no hay nada preparado para el libro. El libro es una recopilación, es un libro de fotografía.
pensando que, por ejemplo, hay muchas compañeras que piensan que va a ser mucha historia. Hay lo suficientemente de historias escritas de varias compañeras, solo como para poder documentar el contexto de la foto. Por eso es la aclaración que es un libro de fotografía. Tiene la calidad para poder competir con cualquier libro de fotografía a nivel internacional. Nos costó casi 3 años para que saliera con la calidad con la que nosotras queríamos que saliera, porque podríamos haber sacado un libro mucho antes con muchísimas, no, que tiene alrededor de 336 páginas, 226 fotos. Cada página, o sea, están muy bien ordenadas, tiene un margen de fotografía de 1940 Impresionante. hasta el inicio de los 90, porque para un segundo libro queremos documentar la década de los 90 y la revolución que fue, o sea, como estamos tan atrasadas en toda esta historia, el primer libro necesitamos contar la historia más pasada, contar un poco de Malva Solís, que nos dejó varios libros y nos dejó su última filmación con la película con nombre de Flor de Con Karina nombre de Sama, Flor. con nombre de Flor de Karina Sama. Que le mandamos un Eh, beso a Karina. nosotras tenemos esa fotografía que gracias a ella también dejando ese acervo para que no se perdiera. Una tradición que muchas de nosotras hemos conservamos, el de ser protectoras o conservadoras de fotografía de distintas compañeras. El proceso ese que contabas de que nosotras constantemente estamos recibiendo, nosotros le decimos acervo a la colección de cada una de las compañeras que trae. Pero las compañeras vienen con cajas, bolsas, valijas, distintos situaciones de amontonamiento que muchas veces hace que esté el deterioro de esas fotos. Claro. Cuando llegan a nuestras manos, se hace un stop al deterioro, no las restauramos porque consideramos que cada una de esas fotos, si están destruidas es porque pasaron por una gran cuestión en esa foto, desde una inundación, desde haber salido en paquetes para poder todo lo que todas las fotografías nos fueron enseñando que pueden demostrar tiempos, momentos, lugares al examinar una fotografía, tanto el daño que pueda llegar a tener como lo que queda plasmado. No te dejé meter una pregunta. No, por favor, a mí realmente me parece Dale. muy interesante escucharte porque sos, bueno, quien le dio origen a este sueño que para muchas realmente era casi inalcanzable. Hoy es el cumpleaños de Claudia Piava Draco, la activista Ay, qué que maravillosa fue la persona. que soñó con este archivo. Yo heredé su sueño, su colgante y su caja de fotos con la que empezamos todas las cuestiones. La familia me entregó hasta las cenizas de Claudia para poder hacer lo que ella había dejado dicho que teníamos que hacer. Entonces, estoy terminando un poco de lo que ella dejó. El sueño del archivo no tenía un nombre todavía, pero sabíamos que teníamos que juntarlas, pensábamos una fiesta, un común cumpleaños, pensábamos una comida, una cena, algo donde tuviera una gran mesa larga, tipo familiar, donde estuviéramos todas y ver fotos y todo. Eso era lo que soñábamos en aquel tiempo. Con la virtualidad pudimos hacer un grupo cerrado de Facebook, donde empezamos a hacer esa reunión y el sabernos vivas, y ese es el disparador. Volviendo al libro, los textos que tiene el libro son textos que hemos sacado de ese grupo cerrado de Facebook. O sea, son Maravilloso. historias originales contadas en un ambiente cerrado en la cual pedimos autorización por si la podíamos publicar y así fuimos coleccionando en estos 3 años muchos textos de las cuales fuimos curando para poder llegar a 18 textos de distintos tamaños contando historias, por ejemplo, no sé si conoces la foto del caballo del libro de Camila Sosa Villada, Las Malas. El libro Las Sí, sí, sí. Malas, ese caballo es del archivo. Camila nos pidió fotos, es más, para la segunda edición de que se hizo en Turquía, no me acuerdo en qué país salió ese libro, cambiaron la foto, no salió con la foto del caballo, salió con otra foto del archivo
pero de una colección del norte. Este, Qué impresionante que hablemos de Turquía y que haya llegado hasta el ahí. libro de las Cla- malas y una foto en la tapa del archivo. Gracias a Camila, qué mar- ¿no? claro, Claudia Pía venía ya juntando esto de compañeras Desde sí, sí, claro. Yo heredo una caja. Cuando yo me conozco con Pia, ella ya había conocido Europa. Yo era una chica de 18 para 19 años y ella ya tenía 22 años, ella ya había ido a Europa, ya había vuelto. Entonces ya, ella ya tenía esa tradición de haber heredado fotos y de tener una caja de colección de fotos. Aparte robaba fotos, o sea que terminabas en la caja de ella quisieras o no. Entonces esa caja que termino heredando es el puntapié del archivo. Podría haber quedado como cualquier otro archivo que hay internacional, que por ejemplo desde el archivo de Nangoldino, o desde Casa Susana, o Museo Travesti, o distintos acervos o archivos que existen de la comunidad trans, pero normalmente es ese archivo que se dona como si el archivo de la memoria trans hubiera quedado con el archivo de Pía y moría con eso. El archivo de la memoria trans está en constante crecimiento porque está constantemente recibiendo material de las distintas compañeras. Para Eso, sí, perdón, eso me gustaría que nos cuentes. ¿Quiénes fueron las primeras personas que se acercaron a compartir material de compañeras que ya no estaban y te pudo dar el puntapié para seguir recolectando y haciendo este archivo? es que fue decantando de automático. Mira, lo primero que hicimos fue armar el grupo cerrado de Facebook. Ahí se fueron anexando en menos de 3 meses, iban llegando como manada, como si hubiéramos dicho hay una fiesta. Iban llegando al boca a boca, iban entrando, en 3 meses éramos 1800 adentro de ese grupo. Argentinas, viviendo en Argentina o viviendo en el extranjero, muchas uruguayas por la conexión con Argentina y extranjeras que viven en Argentina o extranjeras que vivieron en Argentina, o sea que siempre tenían una conexión con Argentina. Si tenía una amiga brasilera, estaba ahí adentro. Si había alguna amiga de Estados Unidos, también estaba ahí adentro y así sucesivamente. Eso hizo que fuera originándose esa reunión. Y a partir de ahí, muchas compañeras empezaron a subir fotos a ese grupo. Aparte de eso, cuando en el 2014, estoy hablando de 2003, 2012, 2013, 2014, cuando nosotros hacíamos muestras dentro de ambientes LGTB, antes de llegar al 2017, donde realmente nos hicimos conocidas por exponer en el Conti. Antes de eso, nosotros exponíamos en ambientes dentro de la Defensoría LGTB, nos prestaba un cuarto la Federación LGTB y así sucesivamente. Éramos conocidas dentro del ambiente familiar. Entonces, las primeras personas cercanas a mí fueron las que confiaban en darme ese material. Puedo hablarte de Edith, Judith, de Edith Latajo, de Agustina Cuaranta, de Carla Pericles, Magali Muñiz, Carmen Marcial fue una de las primeras que se acercó porque teníamos cercanía, entonces las primeras que tenés, las primeras amistades son las que primero se acercan y que eran las primeras que empezaron a confiar. Si quieren ver un poco de material de la misma especie por YouTube, pueden ver uno de los primeros trabajos que hace de que cuando conozco a Cecilia Staller nos convence de que esto lo teníamos que sacar a la luz y que tiene que dejar de ser de un ambiente clandestino y pasar a los verdaderos centros de exposiciones. A partir de ahí fue que llegamos desde el Museo Reina Sofía de España, Colombia, Impresionante. Brasil, Ecuador, y en la última, antes que planearan la pandemia, estuvimos la primera exposición en el extranjero, en Uruguay, en el Centro de Fotografía de Montevideo con la recreación de una sala, un cuarto de hotel de los 70. Impactante. ¿Cómo fue la respuesta de la gente en estos países que no son precisamente Argentina y donde sabemos muy bien que la realidad travesti trans es muy distinta en la actualidad? Nosotras tuvimos muchísimo más acercamiento y muchísimo más aceptación con los archivos internacionales, con los museos y todos los grupos internacionales de arte. Nosotras tuvimos que exponer en el extranjero para que pudiéramos ser reconocidas en cultura por Argentina. Nosotras no tuvimos las primeras ayudas ni de cultura por Argentina.
¿Se entiende? Nosotros primero Sí, tuvimos primero ganamos un concurso con 150 archivos y ganamos un concurso en México que se llamó Ibermemoria. Ganaron 2 archivos, y eso fue el que nos dio el puntapié para poder capacitarnos como archivistas, de que llevaran material y poder limpiarnos, porque antes nosotros éramos coleccionistas, juntábamos claro. material. La diferencia estaba en eso. Nosotras hoy en día somos archivistas porque el material lo sabemos limpiar, lo sabemos conservar, lo sabemos guardar. Tenemos todas las herramientas, porque también Memoria nos compró las herramientas para poder hacer esto. Tener un escáner profesional, antes escaneábamos con un escáner familiar que nos habían donado. Claro. Entonces eso fue también incluso duplicando nuestro trabajo, porque todo lo que teníamos escaneado estaba mal escaneado, entonces tuvimos que volver a escanear todo, volver a clasificar y poder hacer. Por eso nuestro material son de 15.000 fotografías, 6.000 son las que están clasificadas nuevamente. O sea, tuvimos que volver a empezar desde cero porque nos dimos cuenta o nos dijeron, ustedes son coleccionistas, no son un archivo. Entonces, haber ganado eso fue que nos convirtió en un archivo, por decirlo de Qué alguna forma, importante es y poder darle una haber, profesión a las chicas mayores de 55 años, ¿no? eso fue lo que más me impactó porque hay videos en YouTube donde están las compañeras trabajando con una calidad de cirujana, todo el material, y qué importante que es que sea el mismo colectivo que lleve adelante, no tan solo la conservación, sino también el juntar el material, sino también escanearlo, conservarlo y poder considerarse hoy por hoy ya no una coleccionista, Fue la sino primera ya archivista. condición que porque Cecilia Stallar tuvo que convencerme de que todo esto tuviera visibilidad a mí, a las compañeras. Entonces la primera condición que puse, porque ella me decía que podía llegar a ser incluso bueno, si esto llega a una salida laboral, las primeras que tendrían que ser contratadas tenían que ser mayores de 55 años. Si no, no me interesaba porque personas trans jóvenes que supieran internet iban a conseguir a millones. Claro. Entonces, a mí me interesaban las personas trans porque me iban a traer las verdaderas historias, porque el archivo se está basado sobre la memoria, sobre las protagonistas. Entonces, nos costó muchísimo más capacitar a las compañeras que tuvieran que hacer las compañeras tuvieron que aprender desde prender una computadora, saber cómo se conectaba, poder encima, porque como no tenemos un espacio físico propio, nosotros tenemos que armar y desarmar los equipos porque utilizamos un lugar prestado, entonces tenemos un cuartito para guardar las cosas. Las compañeras antes de la pandemia llegaban, agarraban su caja, acomodaban la computadora en la mesa, se desplayaba todo el equipamiento en el lugar y al terminar el día se tenía que volver a guardar todo en las cajas y volver al almacén porque no tenemos un lugar propio. En esas condiciones estaba trabajando hasta el día de hoy. Y más allá de eso, son esos videos que vos viste trabajando antes de la pandemia con barbijos, guantes y guardapolvo. Por toda la instrucción que tuvimos de que la grasa de la mano contamina la foto. Entonces las fotos se tocaban Claro. con guantes, los papeles y todo eso que se fue aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Hoy el proyecto de federalización está basado en capacitar a distintas personas trans de distintas partes de la Argentina para poder convertirlas también en recolectoras y a partir de ser recolectoras pasar a ser archivistas. ¿Hay otras provincias que están haciendo este trabajo o todo el trabajo que se hace en Eh, el país pasa al archivo? En realidad lo que tenemos en este momento como federalización que tenemos colectoras en distintas provincias. Tenemos compañeras de distintas provincias, por ejemplo, Santiago del Estero fue la primera, Puntapié que fue la primera que nos dio todo. El caballo es de Santiago del Estero, el caballo Claro. del libro. Fue uno de los primeros acervos, el de Luisa Paz, que nos llegó de Santiago del Estero y de Sandra Castillo, hermoso. Fue una de las primeras colecciones que tuvimos dentro de unas fotos de carnaval maravillosas tiene Sandra. Ay, Muchas de las que ven en la página del archivo, cuando ven fotos muy lindas de carnaval, preguntas de quiénes son del acervo de Sandra. Así sucesivamente, las fotos en blanco y negro de carnaval son todas de Malva. Porque tampoco tenemos una gran faltante también. Hay un faltante, por ejemplo, tenemos fotos de 1909 y de 1920 y de ahí faltamos a 1940, pero no son nuestras, son de archivos nacionales.
Revisando hemerotecas o archivos nacionales encontramos una foto de la revista Caras y Caretas de 1929 donde había una chica de aborigen que había sido arrestada por exaltar la ley de servicio militar obligatorio. Ella era una chica trans aborigen que tenía su vestimenta de mujer y tenía eso, ni siquiera tenía entendido de lo que estaban las leyes de que un hombre tenía que hacer el servicio militar obligatorio. Y bajo esa ley fue arrestada. Y en la revista Caras y Caretas se la ve a ella con su vestimenta de mujer. Y en la segunda foto está parada al lado de un médico donde tiene un pantalón de hombre que le obligan a poner y su torso desnudo. Esa es una de las primeras fotos. Más allá de eso te encontramos dentro de lo que es el archivo de la morgue, porque nuestros cuerpos hablan. Por más que te enterraran como NN, el cuerpo, la descripción del cuerpo se sabe quién sos. Después encontramos dentro de lo que son los archivos de psiquiatría, porque en aquel tiempo sabes a dónde te mandaban, Sí, sí, y, sí. y después te encontramos en los archivos policiales, la banda de travestis, por ejemplo. Ah, A partir de ahí, Bella Otero y una manga una banda de chicas que se encargaban de hacer fiestas negras con chicos de alta sociedad y tenían todo un mecanismo de robo en la cual tenían un carromato en una esquina, robaban y se hacían pasar por viudas y mujeres solteras. Entonces era una mujer soltera y viuda que estaba pidiendo ayuda, cualquier hombre se le acercaba a ayudarla y ellas le robaban. Eso era lo que cuenta en el relato policial, ¿no? muy fuerte. Pasado eso, hay un faltante que te saltas al 49, que es lo que nos deja documentado Malva Solís. Claro. Después podemos llegar que ahí nos deja documentado MUA, Maricas Unidas Argentinas, nos deja documentado el Carrilche, el inicio del Carrilche, y después podemos, mediante la investigación de la revista Esto, Casos Policiales, encontramos la fundación en el 87 de Frente Travesti. Frente Travesti fue uno de los primeros inicios de activismo, mucho antes de los 90. Y las pocas sobrevivientes de esas fueron las que se exiliaron. Las que quedaron en Argentina murieron. Las Qué asesinaron en fuerte. Panamericana. Eso, con respecto a todo a este archivo, bueno, es impactante pensarnos a principios del 1900, o sea, y de que exista de alguna manera un Hay mucho registro más sobre el viejo que colectivo. eso. Aparece. Normalmente, no, está viejo y hay películas de eso. Normalmente se habla sobre el padre de la patria, la madre de la patria. Bueno, supuestamente hay una película que se llama La travesti de la patria, o La trans de la patria, perdón, que es un historiador uruguayo que encontró dentro de la historia, porque la historia hay que volverla a releer constantemente. Entonces, dentro de los libros marítimos se encuentra de que existían los cabin boy. ¿Qué era el cabin boy? El cabin boy era el chico de la cabina. Cabin boy, el chico de la cabina, era la novia del capitán. Pero no era la novia, porque la mujer no podía navegar. Entonces todo capitán tenía un cabin boy. Era un muchachito, jovencito, que dentro de la cabina o dentro de la cabina del capitán podía travestirse, porque dentro de la ley marítima hasta el día de hoy, la ley marítima tiene sus propias leyes, inclusive está reglamentada dentro del libro marítimo, está reglamentada la homosexualidad como algo, una descarga, una cuestión aceptada dentro del marinero con marinero. Yo te ayudo, vos me ayudas. Dentro de esa cuestión también encontramos los cabin boy. A mí es muy particular cuando vos encontrás los libros sobre los cabin boy, vuelvo a repetirte, los chicos de la cabina, que es posible que, ¿cómo es posible que de todo un barco, cuando atracaban y eran atacados por los caníbales atacaban a todos los habitantes, menos a los cabin boy? Y existen alrededor de unos libros específicos que sobrevivieron alrededor de 4 o 5 cabin boy en distintas matanzas, ¿no es cierto?, de caníbales dentro de Latinoamérica. Uruguay estaba habitado por caníbales. El primer barco, Solís.
asesinado por los caníbales. Ese barco, el único que sobrevivió, fue la Pancha. La Pancha, Francisco de Solís, como dicen los libros, si vamos a España, toda persona que se llame Francisco es Pancho o Pancha. Francisca. Vamos a ponerle que Francisco del Puerto, perdón, no era Francisco del Puerto, lo pueden buscar. Vamos a ponerle la Pancha. La Pancha sobrevive a la matanza. ¿Por qué? Porque cuando baja un barco, llega el barco después de 3 meses navegando, los indios las enseñan, hacen así, bueno, vamos a bajar. Dice, entonces, ¿quién baja el primer barco? Baja el capitán, baja su mujer y los primeros principales del barco, porque van a conquistar o van a tierra, ¿no? Los que mueren todos, menos la Pancha, el barco se va con esa historia. Incluso a los 8 o 9 años queda registrado que la vienen a rescatar a la Pancha. Y la Pancha se revela porque no se quería ir a España y se quería quedar viviendo ahí, porque ella era reina y señora. La Pancha es quien que trae de Europa el primer beso. Queda registrado. El beso, que nosotros el beso de lengua que hoy en día conocemos, lo trae la Pancha. Y tendrían que decir que la primera habitante no autóctona, por decirlo de una forma, es una travesti. Entonces, si vamos a lo más viejo, tenemos también dentro de la prehistoria, porque en la prehistoria normalmente el hombre se lo enterraba para un lado y a la mujer se lo enterraba con otro lado, incluso se lo enterraba con sus artefactos con los cuales había vivido. La mujer normalmente se los enterraba con sus utensilios caseros y al hombre se lo enterraba con sus artificios, con sus artefactos de guerrero. Se han encontrado un cuerpo en el cual el esqueleto pertenece a un hombre que estaba enterrado en posición de mujer con todos sus artefactos de quehaceres domésticos. Entonces, pues, todo el tiempo estuvimos, o sea que sí, es una cuestión de ir revisando todo el tiempo la historia. Es fascinante lo que me estás contando y yo quiero que me sigas contando más, por favor. Esto de la Pancha, yo me lo voy a llevar como bandera de acá en Buscarlo, adelante. se llama Lo voy a... la Trans de la Patria. Hay un historiador que se dedicó a hacer todo esto. No es una cuestión que también yo pude ver llegar a él, que había hecho toda esta investigación. No sé, él lo cuenta mucho más lindo todavía, porque es Es mucho. fascinante todo lo que nos estás contando, nos estás educando de una manera maravillosa. Volviendo al archivo, son mujeres adultas, mujeres trans, las que están llevando adelante todo el trabajo del Sí, archivo, y yo imagino que atravesar esa historia en esos retratos, les debe mover mucho sus recuerdos, sus historias. sí. ¿Qué es lo que representa para el colectivo poder exhibir todos estos recuerdos? Las que aceptan exhibir las cuestiones es porque reconocen de que hay que contarlo, porque nosotras también necesitamos memoria, verdad y justicia. Hasta el día de hoy nosotras no lo hemos logrado. Eso sabemos que viene después de la democracia, y la democracia para nosotras las personas trans vino a partir del 2012, cuando tuvimos una ley de identidad de género. Antes de eso no se vivía en democracia, porque no éramos consideradas personas habitantes de este suelo. Hoy en día podemos ver que hay distintas actitudes que desde la parte de la sociedad, como el cupo laboral, que ya lleva 5 años, pero también tenemos que estar pensando de que se están olvidando de las personas mayores de 40 años, que fueron las que lucharon por todas estas leyes y que quedaron fuera de todo sistema. Porque no le podés decir que a los 40, 45 años empieza a capacitarse para poder tener un trabajo, siendo que tu mortalidad es de 35 años. Entonces lo que necesita la población de mayor de 40 años es una reparación histórica, una ley integral trans, un reconocer es reparar, una reparación como tuvieron las personas que pasaron por la dictadura en Argentina. Eso es lo que necesitaríamos. Y no necesitamos ni pensiones ni jubilaciones. Necesitamos una reparación, que es muy distinto. Yo no quiero una limosna que me digan una pensión, una jubilación o lo que le quieran llamar. No, tiene que tener el nombre de reparación histórica. Porque como el presidente en su momento pidió perdón a las personas por haber, por el genocidio de Estado, el que esté a cargo en ese momento, que tenga a alguien del Estado, tiene que pedirnos perdón por el genocidio que hubo hacia la persona, a la población trans. El genocidio social que dice Marlene Guashar todo el Todo tiempo, el tiempo. hablando Eso de las es, claro. sobrevivientes
sobre la que realmente, y también para mí es muy importante pensarnos como protagonistas de nuestras propias historias, ya que durante mucho tiempo fuimos eh, conocidas a través de personas cis. En este caso, no tan Exactamente. solo estamos viviendo, reviviendo una historia de nosotras mismas, contadas por nosotras mismas y sostenidas por nosotras mismas. Bueno, Esto en sí, en el colectivo, ¿cómo repercute ese poder que se empezó a gestar de poder sostener estos relatos de primera persona? En realidad este relato es colectivo, entonces lleva de por sí desde el inicio esa marca y todas las personas que participaron, activa o no del libro, al simple hecho de estar participando dentro del grupo, todas son partícipes del libro y se sienten de esa forma. Nos tardó porque queríamos que fuera un libro fuerte. Hablemos un poco del libro. Tiene una tapa rosa y unas letras en glitter. Es bien fuerte. En la parte cuando abrís, tiene alrededor de unos 600 apodos. Esos apodos fueron conjuntados por las mismas compañeras que vendrían a nombre de nombres, ¿no? O NN, si tuviéramos que hablar legalmente. Entonces esos apodos pasaron a ser nuestros nombres de distintas compañeras que pasaron, ¿no es cierto? Te dije que había muchas fotos, está cosido hilo a la vista para que el libro no sean esos libros que cuando vos lo abrís se te viene a cerrar solo porque hace fuerza o que hace tanta fuerza que se te rompen las hojas. No, se llama cosido a la vista, en la cual cuando lo abrís el libro va acompañándote. Tiene el tamaño como si fuera un diccionario, pero a la vez es chiquito, de 13 por 17, cosa que sigue siendo íntimo, ¿no? Esos libros pesados que tenés que poner en la mesa y ir haciéndolo como hay libros de historia LGTB en distintos lados. Miramos muchísimo la competencia por mirar, decir una forma, que cómo se muestra un libro de fotografía y quisimos que fuera lo mejor que hay en este momento y fue por eso que como no nos alcanzaba el dinero tuvimos que sacar una preventa que dijimos nos va a durar un mes y medio y nos duró 2 días. Eso es Nos maravilloso. quedamos con los videitos y todas las promociones que dijimos íbamos a hacer el mes y medio como para incentivar que lo compren, que lo compren. Pasaron las primeras 10 horas y habían vendido 500 libros. Y Impresionante. no terminamos los 2 días que ya estaban vendidos los 1000 que necesitábamos para imprimir. Así que en Es muchísimo. diciembre, con suerte, yo dentro de unos minutos te voy a estar dejando. Sí, por Sí, supuesto. perdóname. Para diciembre, por suerte, ya lo vamos a tener en mano físico en Argentina y para febrero lo vamos a tener en España y de ahí para donde sea. Porque desde España pues, se hace la Maravilloso. distribución. Eso es. Claro. Bueno, yo no te quiero quitar más No, tiempo. dale, La verdad tirale una que más y después una dale. más. Sí. ¿Pudiste a lo largo de... Lee algo de la gente, a ver si, no sé, yo vi un montón de la que. gente te está tirando amor a A montones ver, y te está apoyando en todo lo que estás diciendo, te está acompañando. Pero me gustaría preguntarte dale. sobre, ¿tuviste experiencias en otros países de un archivo similar, un registro similar? Parecido sí. Sí, sí, porque es más, hemos visto para saber, visitamos el archivo. Como te dije antes, la diferencia está en que normalmente los archivos que visitamos están fijos y ahí quedó. En cambio, el nuestro constantemente estamos porque todo tiene que entrar. ¿Entendés? Entonces, eso es la diferencia. Hoy en día, por ejemplo, estamos en reuniones con los varones trans, porque no puede ser que nosotros no podemos fabricar las fotos. Entonces, si no tenemos la Claro, foto de los chicos trans, no podemos hacer muestra de varones trans que están y que pasaron seguro. por esta historia. Entonces, estamos negociando con los chicos trans para que empiecen a armar su historia ellos mismos, porque lo que hoy pasó, mañana es historia. ¿Entendés? Entonces, muchos están pensando en lo actual, pero hay que estar pensando en el pasado también. Ya hoy tendríamos, normalmente cuando vos ves la historia, vos tenés una línea del tiempo y te dice, hay un hecho que te marca, la edad media y la edad moderna. Bueno, nuestro hecho fue la ley de identidad de género. A partir de la ley de identidad de género, nosotros tenemos que ver qué es lo que nos pasó. Y a partir de la ley de identidad de género, qué es lo que tenemos que cambiar para poder estar mucho mejor. Como es la ley, de identidad la ley integral trans,
la ley de cupo laboral trans, como la protección de las infancias, y por eso es que yo te digo una reparación histórica para las Reparación mayores. histórica, que es más que Antes de necesaria. irme te doy unos números. El presidente hasta febrero nos contó y somos 9.000 personas que tenemos el DNI registral. De esas 9.000 personas, el 42% somos menores de 20 años. O sea que son todos hijos e hijas de la ley de identidad de género. Pero de esas 9.000 personas, el 19% son mayores de 40. O sea que son 1.710 personas. Te sigo dividiendo. Entre 40 y 49 años es el 14%. Entre 50 y 59 años es el 4%. Mayores de 60 años es el 1%. Pero esa cuenta del 1% de 9.000, que serían 90 personas mayores de 60, es hasta febrero. Tendría que informarle, por informe del Archivo de la Memoria Trans, que este año se han muerto 7 compañeras mayores de 60 años, inclusive Carla, que era partícipe del archivo. Así que Es durísimo, es esa es durísimo. parte de lo que constantemente nosotras trabajamos dentro del archivo. La alegría de poder sacar a la luz todo esto, lo feo de tener que estar todo el tiempo remorviendo estas historias y bueno, y sabiendo que tenemos que estar con el cuenta a gotas toda la historia porque quedan muy pocas chicas que puedan llegar a contarnos lo que pasó. El resto tendremos que hacer antropología para ver qué es imaginarnos lo que pasó. Pero hoy en día tenemos muy pocas que son las sobrevivientes que fueron las testigos claves y testigos presenciales de distintas manifestaciones y es parte del archivo apurarnos para poderlas dejar registradas. Seguro, seguro. Antes de cortar, porque estamos ya ahí sobre la hora, preguntarte si se puede todavía acceder a la preventa o ya estamos al límite, No, ya no, la hasta el año preventa, que viene, no, no, ya no, terminó. que en realidad ahora lo que todo el mundo va a poder acceder es a comprar el libro en la librería en diciembre. Ya, Ah, listo, hay que ya, esperar a diciembre. claro, porque la preventa fue completar el dinero para poder editarlo. Claro, Entonces fue ahora los hay que primeros, esperar a que salga. ahora Lo fue, vamos a claro, entonces esperar. dijimos, si nosotros pues vendemos 1.000 libros, podemos sacar en papel. Entonces eso fue la preventa de los 1.000 libros, que dijimos, bueno, tardaremos un mes y medio. No, se tardó en 2 días. Entonces mucha gente quedó en el que, ¿y yo qué hago ahora? Bueno, no, ahora en diciembre vas a estar en las librerías para el árbol de Navidad, ya Lo directamente. No va a esperaremos. haber no va a haber mucha diferencia en el costo, pero sí es un libro que espero quede a modo de herencia y que esté con cada una de las chicas, porque es como un libro, un álbum familiar. Esa es la idea. Y de historia, sobre Exacto. todo. Va a Y de cubrir, memoria. va a cubrir una parte del capítulo de la historia de la comunidad trans, contada por nosotras, con relatos escritos por nosotras y con fotos seleccionadas por nosotras. Bueno, María Belén, muchísimas, muchísimas No, por gracias por tu favor. tiempo. Dale, Y cuando yo quiera, desde mi si querés, lugar, para en diciembre, cuando salga, volvemos a hablar. Ya por así, por con el libro. favor, con el libro en mano, yo quiero tener el Dale. mío. Claro, Desde mi lugar, agradecerte un montón por este trabajo tan necesario para nosotras, para nuestro dale. colectivo, que es importante, así que realmente lo valoro con el alma. Te mando un beso No, enorme, por abrazo a favor. la distancia Besos, y besos, un besos. placer. Aprovechá y seguí ahí un ratito más. Mira qué bien que estás de pico de rating. Voy a aprovechar, Dale, seguimos. dale, besos. Besos, Chao. placer. Saludos a todos. A ver si estoy. Ahí Adiós. estoy, chao. Uf, qué fuerte, qué fuerte. Bueno, así pasaba María Belén Correa con su historia sobre el archivo de la memoria trans. Yo estoy emocionada porque es muy importante eh, poder sostener en el tiempo nuestra realidad, nuestra historia y contada por nosotras, contada por sus protagonistas, contada por quienes todavía están entre nosotros. Qué importante que estén ahí presenciando esto, que sean parte, que lo sientan importante como nosotras y que apoyen, que es la única forma en la que vamos a poder sostener esto en el tiempo y que en algún momento sea solamente un recuerdo de que buscábamos no tan solo la igualdad, la justicia social,
los derechos y podamos estar hermanades solamente recordando. Esta fue mi participación del día de hoy en estos encuentros de Colibrí Revista, a los cuales les agradezco un montón por la invitación y espero que me vuelvan a invitar pronto. Mi nombre es Claudina Rucone, desde la provincia de Tucumán, el Jardín de la República. Y bueno, esperen al próximo encuentro, la próxima semana, acá, en horario, por supuesto, porque seguramente no voy a ser yo. Pero bueno, les mando un beso a todos. Gracias por estar, gracias por tanto amor, gracias por tantos corazones y tanto mensaje para hacer mi primer encuentro desde aquí con los compañeros de Colibrí. Fue maravilloso. Así que les mando un beso enorme y nos estamos viendo pronto, espero.